¿Qué tal a todos? Arrancamos de lleno con esta presentación explicativa donde nos vamos a embarcar en un viaje fascinante hacia los misterios de la lógica que, créanlo o no, todos aplicamos a diario. Generalmente, cuando pensamos en el razonamiento, nos imaginamos pizarras llenas de matemáticas complejas o laboratorios científicos súper estrictos, ¿verdad? Como si fuera algo de certezas absolutas. Pero la realidad es que todos llevamos un detective interno, una especie de maquinaria invisible en nuestras cabezas que está constantemente descifrando el mundo a través de pistas incompletas y suposiciones rapidísimas. Así que, en los próximos minutos, vamos a desentrañar exactamente cómo funciona ese proceso. Es hora de descubrir que el razonamiento cotidiano tiene de hecho una estructura maravillosamente lógica. Para ilustrar esto, nada mejor que recurrir a uno de los pensadores analíticos más icónicos de todos los tiempos, Sherlock Holmes. En la obra clásica de Arthur Conan Doyle, hay un momento brillante cuando Holmes conoce al Dr. Watson por primera vez. Con solo un par de vistazos, Holmes deduce correctamente que Watson acaba de llegar de Afganistán. Es un truco mental que te deja con la boca abierta. Pero, ¿fue magia? ¿Tenía un sexto sentido? Para nada. Fue una aplicación absolutamente magistral de la lógica práctica. Simplemente observó detalles súper específicos, como el rostro muy bronceado de Watson contrastando con sus muñecas pálidas, lo que indicaba que acababa de llegar de los trópicos. Bueno, vamos a desmenuzar esto un poco. El método de Holmes no dependía de tener pruebas absolutas ni fórmulas matemáticas. Lo que utilizó se conoce en el mundo de la lógica como un argumento a partir de un signo. El proceso es simple, pero increíblemente poderoso. Primero, observas una señal física. Segundo, sacas una conclusión completamente provisional a partir de esa señal. Y tercero, vas acumulando una secuencia de estas pistas para construir lo que llamaríamos una conjetura educada muy plausible. Ojo aquí, la clave es que no estamos hablando de una prueba irrefutable. Es, literalmente, una conjetura. Pero a medida que se acumulan más señales que encajan, esa conclusión gana muchísimo más peso. Y lo que hace que todo esto sea aún más intrigante es que estas conjeturas que hacemos todos los días no son solo inventos de la literatura, son conceptos formales profundamente estudiados en el mundo académico. De hecho, todo este modelo de pensamiento es el tema central de un trabajo súper interesante llamado Esquemas de argumentación para el razonamiento presuntivo, escrito por Douglas N. Walton. Este texto nos demuestra que esas deducciones rápidas y automáticas que usamos para sobrevivir en la vida diaria tienen su propia estructura, sus propias reglas y, lo más importante, su propia validez lógica, a pesar de no ser certezas al 100%. En el mismísimo corazón del trabajo de Walton se encuentra este concepto fundamental, el razonamiento presuntivo. Suena elegante, pero la definición formal básicamente nos dice que es una inferencia no concluyente, y presten mucha atención a esta palabra, derrotable. Esto significa que está abierta a ser desmentida si aparecen excepciones. Su función principal es desplazar la carga de la prueba en una situación. En términos más sencillos, es una forma muy práctica y provisional de llegar a conclusiones cuando no tenemos hechos duros y absolutos sobre la mesa. Es esa herramienta vital que nos permite avanzar en una conversación o tomar una decisión asumiendo lo que es razonable, al menos hasta que alguien venga y nos demuestre lo contrario. Caso 1. El sombrero desaparecido. Ahora, para que esto no se quede solo en teoría, es clave que desarrollemos algunos ejemplos prácticos que tiene el libro al explicar su descripción detallado. Estos casos del día a día nos prueban que la lógica formal camina con nosotros por la calle. Empecemos con algo súper mundano, un accesorio de vestir. Digamos que la premisa es muy clara. El sombrero de John no está en el perchero, y de repente la conclusión a la que llegamos es John ha salido de casa. Piénsenlo, parece un salto lógico gigantesco, ¿no? Pero funciona a la perfección, y tiene sentido por una presunción oculta que no estamos diciendo en voz alta. Nuestra experiencia previa nos dice que John siempre, pero siempre, se pone ese sombrero antes de salir. Este es un ejemplo clarísimo de un argumento a partir de un signo. No sabemos con seguridad absoluta que John cruzó la puerta, pero el perchero vacío hace que sea la conclusión más lógica por ahora. Caso 2. El turista perdido. Subamos un poco el nivel y pasemos a nuestras interacciones con otras personas. Imaginen estar completamente perdidos en un edificio enorme, de esos que parecen laberintos, y deciden pedirle indicaciones a un extraño.
La persona les dice rápidamente, gira a la izquierda, luego a la derecha y siga recto. Y nosotros, casi por instinto, vamos y lo hacemos. No le pedimos credenciales ni un mapa que certifique que sabe dónde está. ¿Por qué es lógico hacer esto? Bueno, Walton clasifica esta acción como un argumento desde la posición de saber. Es totalmente razonable presumir que alguien que camina por ahí conoce el lugar. A menos que la persona parezca estar bromeando o hay un motivo obvio para desconfiar, la carga de la prueba se desplaza. Es prudente asumir que tienen razón porque, sinceramente, ponernos a exigir pruebas absolutas nos tomaría todo el día. Caso 3. Escenario de casa. Este tercer ejemplo es genial y nos lleva directo a la naturaleza. Imaginen la siguiente escena. Dos tipos, Bob y Ed, están metidos en un pantano, escondidos, mirando al cielo, y de repente disparan sus escopetas hacia una bandada de aves. Cualquiera que escuche esta historia asume al instante que Bob y Ed están cazando patos, pero, y aquí está lo fascinante, en ningún momento usamos la palabra cazando. Nuestras mentes simplemente activaron un guión predeterminado. Sabemos culturalmente que si estás escondido en un pantano disparando a las aves, estás de cacería. Con esas pistas extraemos una presunción. Nuestra cabeza llena los espacios en blanco de una forma súper automática, apoyándose en lo que normalmente esperamos de ese tipo de situaciones. La ignorancia. Su poder en la lógica. Ahora, esto nos lleva a algo interesantísimo. Vamos a darle la vuelta a todo, porque resulta que la falta de conocimiento, sí, la ignorancia, puede ser una herramienta lógica brutal. Esto se conoce como el argumento desde la ignorancia. A veces la gente cree que es una falacia, pero en ciertos casos es impecable. Piensen en una experta mundial en la economía de Sudamérica. Ella sabe perfectamente que Perú y Colombia son potencias exportando caucho. Pero resulta que en toda su base de conocimientos no tiene un solo dato que diga que Guyana produzca caucho a gran escala. Basada en esa falta de conocimiento, concluye que el caucho no es importante ahí. Esto se llama una inferencia de modus tollens. La lógica es, con lo mucho que sé de este tema, si Guyana fuera un productor importante, yo lo sabría. Y como no lo sabe, presume que no lo es. La ignorancia, cuando viene de un experto, se convierte literalmente en evidencia. Las excepciones. El peligro lógico. Pero claro, aunque todo este razonamiento presuntivo es ágil y vital para no quedarnos paralizados en la vida diaria, viene con una advertencia gigante. Estas suposiciones son extremadamente frágiles. Como mencionamos al principio, este razonamiento es derrotable. No estamos lidiando con leyes de la física inmutables, estamos lidiando con reglas generales que son súper susceptibles a que el mundo real nos lance una excepción. Para ver qué tan frágil es esto, veamos una secuencia súper clásica. Regla general. Los pájaros vuelan. Premisa. Tweety es un pájaro. Conclusión automática. Tweety vuela. A primera vista es inquebrantable, ¿verdad? Encaja perfectamente con cómo entendemos el mundo. Pero justo aquí es donde vemos lo engañosas que pueden ser las presunciones. Esa asunción por defecto funciona de maravilla, hasta que la realidad nos introduce una variable sorpresa. ¿Qué pasa si resulta que Tweety es un pingüino? ¿O qué tal si Tweety es un canario, pero tiene un ala rota? En cuestión de milisegundos, esa nueva información hace que nuestra conclusión inicial se derrumbe por completo. Y ojo, las premisas iniciales seguían siendo ciertas. Tweety sí era un pájaro. Esto nos demuestra que el razonamiento presuntivo exige muchísima flexibilidad. Tenemos que estar siempre listos para echar marcha atrás en cuanto aparece una excepción. Entonces, el gran mensaje para llevarnos hoy es que nuestra mente es una máquina espectacular que constantemente llena los vacíos de información para que podamos seguir adelante. Todos actuamos como detectives todos los días, ya sea buscando un sombrero, pidiendo direcciones o evaluando una situación. Pero es vital no olvidar que nuestras deducciones rápidas no son verdades escritas en piedra, son apuestas lógicas temporales. Así que vale la pena preguntarnos, ¿en qué suposiciones cotidianas nos estamos apoyando hoy mismo sin darnos cuenta? Y más importante aún, ¿qué excepciones completamente invisibles podrían estar esperando a la vuelta de la esquina para tirar abajo nuestras conclusiones? Mantener esta duda saludable, esa flexibilidad, es el verdadero arte de la lógica práctica.